Hola, buenos días amigos invisibles, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos una vez más a su programa favorito, Los Evangelios de Von Lucifer. Vamos a echar un cuentico hoy de uno de esos personajes históricos controversiales, estos personajes que son héroes y villanos al mismo tiempo. La mitad de la gente los considera enemigos, culpables, les echan la culpa de todos los males, y la otra mitad los considera unos héroes, unos benefactores, unos creadores. Este fue un hombre del siglo XIX, el, podríamos llamarlo el primer presidente o el jefe, no, el jefe de la primera administración gubernamental de nuestra gran República Colombiana, porque estuvo al frente del gobierno casi por los primeros 10 años, el hombre que tuvo las riendas del poder político de Colombia, mientras que el presidente estuvo en la guerra, en la campaña del sur, y él se encargó pues prácticamente de los designios de toda la nación. Estamos hablando del vicepresidente de la República, Francisco de Paula Santander, un hombre interesantísimo, un abogado, un general de división, un hombre que peleó en la guerra de la independencia, un hombre que le encantaban las leyes. Luego hablaremos de un sobrenombre que le pusieron por allí. Y un hombre que, en fin, pues como cualquier otro, tenía sus grandes virtudes y sus defectos, pues como cualquier otro ser humano. Sin embargo, esto ha sido pues prácticamente la comidilla a través de la historia, dependiendo del historiador de turno, dependiendo del gobierno de turno, porque su figura ha sido usada incluso como una bandera política por muchos desvergonzados, muchos bandidos que le gusta escudarse tras los personajes históricos para hacer proselitismo político. Este hombre uh, empezó a temprana edad, como la mayoría de los de su época, en la gesta de la independencia, en la Nueva Granada. Cuando conoció al Libertador, tuvieron así sus pequeñas desavenencias. Santander tiene una personalidad sumamente complicada. Era un hombre sumamente complicado, un hombre que no, de estos que no se queda callado, no le gusta que lo manden, un hombre que es de un carácter fuerte, que quiere imponer sus ideas, es un hombre que realmente le pesa la palabra, que es muy difícil de doblegar eh, en raciocinio. No es este personaje utópico de la independencia, este guerrero, este llanero, este hombre recio, hombre de pelo en pecho, no, para nada. Es un hombre delicado, lo que llamaríamos hoy día un cifrinito, pues, prácticamente, un boquita de Harvard. Un hombre estudiado, estuvo en la universidad, se graduó en San Bartolomé, y un hombre sumamente culto, un empedernido lector y oriundo de lo que hoy en día se llama en su honor el departamento de Santander, en el sur este, lo que hoy en día es Colombia, la República. Hace frontera un poquito con la República de Venezuela. Qué buen café colombiano, por cierto. Santander pelea junto con Bolívar, se conocen por allá cuando empieza antes de la campaña admirable, es puesto bajo las órdenes del Libertador y prácticamente siempre estaban peleándose el uno al otro por lo mismo, ¿no? Eran dos hombres de un temple bastante fuerte, un par de genios, un par de hombres que siempre pues querían imponer su voluntad. Juntos conquistan Bogotá, juntos liberan la Nueva Granada. Santander es un gran administrador. Santander es, no tanto como dije antes, un hombre de acción. Mucha gente lo tildó incluso de cobarde. Decían que cuando estaba la batalla estaba en su esplendor, en el punto más álgido, él se iba a esconder. Hay un cuento de la batalla del Pantano de Vargas, en donde lo encontraron metido detrás de una casa. Hay la versión de los llaneros que pelearon en Vargas, los llaneros de Rondón,
que dicen que estaba escondido y que temblaba de miedo. Pero hay la versión de unos oficiales serios, entre ellos el inglés James Rook, que lo escribió en una carta, que al parecer lo encontraron sufría de cólicos y lo encontraron convulsionando, ¿no? Esto a través de los años se comprobó que fue algo así como una epilepsia, algo así, no como una epilepsia, el epiléptico era Páez, pero algo así como unos cólicos nefríticos que realmente lo tumbaban, ¿no? Pero bueno, no podemos exactamente decir si el hombre estuvo acobardado. Yo personalmente no creo que el hombre haya estado acobardado a esas alturas, después de tantas batallas, y una batalla tan grande como esa, rodeado de tanta gente. Es muy difícil que un oficial ya en esa época, coronel, haya demostrado pues cobardía. Es mezquino, de verdad, es ruin tildar a cualquiera de nuestros héroes de la independencia de cobardes, porque gracias a ellos estamos hoy día disfrutando de la libertad que tenemos. Luego conquistan, después de la batalla del Pantano de Vargas, conquistan la batalla de Boyacá, en el puente de Boyacá. Nuevamente Santander, como buen estratega, buen administrador, sirvió a Bolívar en el Estado Mayor. Reclutó hombres para la batalla. Cuando Bolívar venía de Pisba, de pasar el páramo de Pisba, se encuentra con Santander. Y Santander le dice: mi general, le tengo una sorpresa, aquí tengo el ejército que conseguimos. Hombres sin experiencia, hombres de los páramos, hombres de esas montañas, de esos alrededores, que carecían pues de la más mínima noción de las armas, incluso no tenían uniformes. Es muy famosa en todas estas batallas, todo este paso de los páramos, el páramo de Pisba, y es muy famoso toda esta epopeya libertaria, porque los hombres incluso llegaron a vestir de mujeres, no tenían indumentaria. La mayoría de los que venían con Bolívar desde Venezuela a través del páramo eran llaneros, y estos pobres llaneros, muchos murieron en el camino, dejaron bastantes víctimas en el camino, porque el frío de estos páramos, estamos hablando de temperaturas de menos 5 grados centígrados aproximadamente, que para un llanero prácticamente es mortal, que está acostumbrado a los 30, 40 grados en el llano. Y cuando se encuentran en las llanuras de Casanare, entonces Santander pues le demuestra al Libertador que efectivamente era un hombre que tenía una capacidad administrativa, una capacidad de coordinación bastante grande, y esto sería pues fundamental para que el Libertador más adelante lo nombrase como el vicepresidente de Cundinamarca, que era más o menos, por llamarlo de algún modo, el área geopolítica más importante de lo que era la Nueva Granada. Era como una provincia en donde estaba incluida la ciudad de Bogotá. Luego pues ellos entran a Bogotá triunfantes, terminado la campaña libertadora, han conquistado los laureles, apresaron a Barreiro, el virrey huyó. Logran rendir al ejército español en prácticamente todo el territorio neogranadino y entran triunfantes a Bogotá. Bolívar, que era el presidente, el encargado, bueno, el presidente para decir, el presidente era el presidente, pues, y el general en jefe del ejército libertador, lo deja encargado a él en Bogotá para que empiece a crear la administración, y se va pues a continuar la guerra hacia Venezuela, y ya culmina con la batalla de Carabobo. Santander realmente demostró unas grandes dotes de administrar los recursos que tenía, de distribuir las personas en los puestos indicados, de crear algunas instituciones fundamentales, crear algunas leyes, algunos edictos, algunos bandos, y empezó a constituir las columnas y los pilares fundamentales de lo que sería la República de Colombia. Hay muchos errores en la historia. Los historiadores de bolsillo luego señalan de que Bolívar nombró a Santander vicepresidente de Colombia. Eso es falso. Como lo acabo de decir recientemente, mientras estuvimos en la campaña libertadora, Bolívar lo deja como vicepresidente, encargado, general, comandante de Cundinamarca, del departamento, y se va a la guerra en Venezuela. Pero luego
el vicepresidente de Santander es ratificado por un congreso. ¿Cuál congreso? El Congreso de Cúcuta. Fue en el Congreso de Cúcuta, de la Villa del Rosario de Cúcuta, en el año 21, en donde él es ratificado como vicepresidente. De hecho, le ganó las elecciones, muchos dicen lamentablemente, al general Nariño, Antonio Nariño, quien competía con él para el momento en la posición de vicepresidente. ¿Quién sabe si Nariño hubiese sido el vicepresidente? ¿Quién sabe qué rumbo hubiese tomado la nación? Entonces, ahora sí, una vez ratificado, nombrado Bolívar presidente y Santander vicepresidente, ahora sí entra en funciones oficiales ya de todo el territorio, de la antigua Capitanía General de Venezuela y de la antigua Nueva Granada, que ya a partir de la constitución que se dio en ese congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta, entró formalmente al concierto de las naciones ya con una constitución y ya empezó pues prácticamente a ser nombrada y luego sería reconocida por los Estados Unidos, por Inglaterra y otras naciones, y ya efectivamente nos convertimos en una república. Ahí, en ese momento, ya Santander entonces es legalmente el vicepresidente de toda la nación. Luego se uniría a Quito. Bolívar nuevamente se va, luego que termina la campaña de Venezuela, se va hacia el sur a reunirse con el gran mariscal de Ayacucho, el general Sucre, que ya había ido en avanzada hacia los territorios del sur, se reúne con Olmedo en Guayaquil, pactan que el Ecuador se hacía parte de Colombia, entra en las tierras del reino de Quito, entran a formar parte ahora de la República de Colombia y nuestra gran república se extiende hasta las fronteras con el Perú, abarcando un territorio prácticamente gigantesco, con costas en el Pacífico, con costas en el Atlántico, con un triángulo fabuloso de defensa natural que lo constituían los tres islotes, las tres islas más importantes de cada una de las regiones, como Galápagos en el Pacífico, como San Andrés y Providencia en el Atlántico y Margarita en el otro extremo, perdón, San Andrés y Providencia en el Caribe y Margarita en el otro extremo, casi llegando al Atlántico. De manera que teníamos un escudo formidable formado por estas tres islas que constituían pues una barrera protectora y extendían nuestra plataforma continental a cualquier cantidad de kilómetros cuadrados, lo que nos constituía como una nación, la reina de las naciones, una nación poderosa, una nación que emergía en el concierto de los demás países civilizados, prometiendo grandes logros y prometiendo un gran desarrollo para sus ciudadanos. Pero lamentablemente ya todos sabemos que eso no se dio y terminamos siendo unas naciones bananeras. Volvemos con Santander. Como dijimos entonces, mientras que el Libertador, que era el presidente efectivo, el presidente electo, se va a la guerra, a la campaña del sur, Ecuador, luego pasa al Perú, luego pasa a Bolivia, se crea Bolivia, se desarrollan todos esos acontecimientos. En el sur, Bolívar es nombrado dictador en el Perú, mientras todos esos acontecimientos se estaban dando en el sur de la América. Santander estaba encargado pues de la administración en Bogotá. Bogotá fue nombrada temporalmente. Esto es otro error en el cual incurren los historiadores de bolsillo, que hablan de la capital de Bogotá, que Bogotá era la capital, que eso no debió haber sido, que la capital debió haber sido Caracas, que la capital debió haber sido no sé dónde, no sé cuándo. Y hay razones elementales que no hay que ser así muy erudito, ni muy profesional, ni ser un gran historiador para saber de que Caracas no podía ser la capital de la república. Primero que nada, era una república naciente, era una república nueva, era una novedad en el mundo. Hoy en día tú dices un país nuevo, una república nueva, y tú dices, bueno, tanto da, tanto más, ¿no? Pero en aquella época, en donde en el continente americano solamente había una nación, y era la nación norteamericana, los estados, la Unión del Norte, era el único país que existía porque todos los demás éramos colonias. Haití también, perdón. Era una novedad, crear una nación. En los ojos de Europa entera y los ojos de otros continentes estaban fijos sobre nosotros, viendo el desarrollo
de nuestra guerra de independencia, a ver cuál era el destino en el cual irían a parar todos estos territorios que eran una colonia de España. Entonces hablar de una nación nueva, hablar de una nación emergente en aquella época era una locura, era un suceso, era algo increíble, ¿no? Era el día a día de las noticias y la información, los periódicos de la época no paraban de hablar de Colombia, y Colombia era prácticamente el centro del universo durante todos esos años. Y la mano mágica, la mano que hizo posible todo eso mientras que el Libertador estuvo en campañas de guerra por el sur, fue el general Santander. Como todo político, como todo hombre de Estado, su gestión pudo haberle gustado a muchos, como pudo no haberle gustado a otros. Efectivamente, si entramos en el análisis político y económico de la gestión de Santander, efectivamente vamos a encontrar algunos errores, vamos a encontrar incluso algunas calamidades, errores garrafales que nos costaron mucho, y pues que realmente la gestión administrativa no fue la más adecuada. Sin embargo, es muy difícil ocupar el puesto que tenía el general Santander en aquella época. Recordemos que nosotros no podemos hablar de historia enfocados en el presente. Eso es una herejía. No tenemos la cosmovisión de la época, y hacer comparaciones extratemporales es un error garrafal. No vamos a llegar a nada, no vamos a entender nada, y nunca vamos a comprender la dimensión de lo que pasó y de lo que pasaron aquellos hombres. Estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando donde no habían autopistas, donde no habían autos, donde todo era lento, donde no había radio, no había televisión. En las noticias demoraban meses, 2, 3 meses, dependiendo de la distancia, en llegar de un lugar a otro. Santander desde Bogotá emitía un decreto, emitía una orden. Esa orden la emitía en julio y llegaba en diciembre a Cumaná, llegaba en enero del año próximo a Ciudad Bolívar, o llegaba en febrero a Loja y a Cuenca, por las distancias tan grandes que habían, y las postas andaban en caballo, en lanchas, en barco, lo cual pues evidentemente ni comparación con hoy en día, que en tiempo real tú tienes esta maravilla tecnológica y puedes hacer una reunión en Zoom y hablas con todos tus gobernadores en todas las provincias. Pero estamos hablando de 1824, 1823, donde no existía nada de eso. De manera que esos son factores que hay que tomar en cuenta cuando se evalúa la gestión de Santander. No, pero es que tomaba decisiones que no eran, tomaba decisiones equivocadas. Otra vez, hay que ponerse en los zapatos del hombre. No podemos criticar la gestión de Santander así a vuelo de pájaro, porque hoy en día conocemos ya hasta cómo se hace el agua hirviendo con el celular. Es muy difícil. Un hombre, primero que nada, que no tenía la experiencia. Santander no tuvo la culpa. Santander no llegó a la vicepresidencia porque él quiso y él se antojó de ser el vicepresidente y dijo: yo soy el vicepresidente, aquí me quedo. Él no tuvo la culpa. Él fue electo. Primero fue designado por el Libertador cuando estábamos en guerra. Una vez que terminó la guerra en nuestro territorio, fue electo por un congreso, por mayoría de votos, y se le dio el cargo. Ahora bien, que no lo desempeñó bien o que lo desempeñó bien, bueno, la responsabilidad no es de él, la responsabilidad es de los electores. Como hoy en día, tú haces una elección por el gobernador de Barranquilla y hay 3 candidatos y tú escoges, y la población escoge el peor de los 3, entonces mañana no me venga llorando, decir que el tipo era un ladrón, que el tipo era un corrupto. Ustedes lo eligieron. Pues es exactamente lo mismo. No podemos achacar las culpas de su administración al general Santander, puesto que él no fue el que se eligió. Detrás de su puesto hay un poco de gente que lo puso ahí. Hay un congreso que tiene que regularlo. Él no tomaba las decisiones. Él tenía que pasar las decisiones por el congreso y el congreso era el que las aprobaba. Entonces los historiadores de bolsillo han tomado
un ensañamiento. Yo escucho cada bárbaro por ahí decir cualquier barbaridad, que Santander mandó a matar a Infante. Santander no era juez, compadre. Santander era el vicepresidente. Habían instituciones, había un consejo de la judicatura para la época, había una alta corte de justicia, habían tribunales. A Infante lo procesó un tribunal militar. Que hubo vicios que hubo vicios en el juicio, sí, pero eso es otra cosa. Pero eso no tiene nada que ver con Santander. A lo mejor sí, Santander empujó un poquito porque tenía sus diferencias con Infante, pero al final del día la decisión no la tomó él, la tomó un consejo. Igual al almirante Padilla lo mandó a fusilar a Bolívar. Bolívar no mandó a fusilar a nadie. Para que Bolívar mandase a fusilar al almirante Padilla, tuvo que haberse saltado como 20 pasos. Tuvo que haberse saltado al general Urdaneta, al general Córdoba, que formaban parte del Consejo de Guerra, que juzgó y condenó a Padilla. Tuvo que haberse pasado por encima del Consejo de Ministros, donde estaba Revenga, donde estaba Castillo y Rada. Bolívar lo que hizo fue firmar. Claro, tenía el poder del veto, pero la decisión no la tomó él. Entonces, estos son pequeños detalles que los historiadores se saltan y asignan culpas a diestra y siniestra sin tomar en cuenta todas estas consideraciones. Sobre todo, la más importante es la diferencia del tiempo presente con aquella época. Santander, otra vez, como dije, era un hombre inexperto en materia administrativa, si bien hizo una gestión maravillosa durante la guerra. Eso no significaba que era un administrador, era un abogado. No estudió para ser administrador. No viene de una familia rica en donde le tocó administrar bienes, como el caso de Bolívar. Bolívar, en alguna época, le tocó administrar los bienes de la familia, el ingenio azucarero de San Mateo, hizo así algunos negocios, manejó dinero. Era un hombre que tenía un conocimiento porque le tocó vivirlo en alguna época. Santander no. Santander venía del Socorro, un pueblo por allá bien metido en lo profundo del departamento de Santander, por allá por Bucaramanga. Luego llegó a la gran ciudad, estudió Derecho, se graduó de abogado, era un muchacho acomodado, con corbata, con chalequito. El esfuerzo más grande que hacía era acomodarse la bufanda con lo que se amarraban los pantalones en la época. Bueno, le tocó la guerra y en la guerra igual, pues por eso tuvo grandes problemas, sobre todo con Páez y con los llaneros y con Infante, porque lo veían como un afeminado, algo así. Estos tipos del llano salvajes, sin camisa, maleducados, que comían con las manos y se llenaban de sangre, mataban una res y se la comían sin cocinarla. Veían a Santander, que sacaba una bolsita con sus cubiertos y no comía la carne cruda y hablaba bonito y se expresaba bien y tenía las manos limpias y tenía las uñas cortas y andaba afeitado. Lo veían como un afeminado, una mariquita. Porque eso pasa hoy en día. Eso no es nuevo en la historia, eso viene desde que el mundo gira. Que hay personas que tienen una percepción de otra por la forma en cómo lo ven o por la forma en cómo ellos lo interpretan. Y efectivamente no es así, es un gran error. Entonces, muchos de los enemigos de Santander vienen de esa tendencia de cómo lo miraban, ¿no? El tipo también, pues, era medianamente petulante. Más adelante su arrogancia le costaría el cargo prácticamente, pero eso lo vamos a conversar ahorita más adelante. Entonces, como dijimos, ya se me enfrió el café. El hombre al cargo de la administración, en una tarea nada fácil para él, primero porque no tenía el conocimiento, segundo porque nunca había estudiado cómo administrar una nación, tercero porque ninguno de los que les rodeaban, ni los ministros, ni los diputados, ni los legisladores, ni los gobernadores, tenía la experiencia que él pueda llamar. Mira, llama al gobernador aquí, ven acá a Tomás de Heres y siéntate aquí conmigo, mira, ¿cómo hacemos esto? Es que él tampoco sabía. Otra vez, crear una nación de cero, donde tienes que legislar para millones de seres humanos, donde tienes que crear instituciones, tienes que crear
el Congreso, escribir las normas del Congreso, tienes que crear el Poder Judicial, hacer las normas del Poder Judicial, escoger los jueces, tienes que crear el sistema educativo que no existía en términos de república, tienes que crear el sistema de salud, tienes que crear vialidad, tienes que crear las comunicaciones que eran el correo, tienes que prácticamente hacerlo todo de cero. Y un hombre que no tiene la experiencia y que no hay nadie a su alrededor que la tenga, realmente es una labor titánica. Por ende, no es que defendamos a Santander y que seamos santanderistas ahora y pretendemos convertirlo así en el mártir, no, sino simplemente hay que poner cada cosa en su lugar, no se le puede juzgar a alguien por este tipo de cosas. Realmente pudo haber hecho cosas que no hizo, quién sabe por qué no, también puede ser producto de la inexperiencia. Nunca salió de Bogotá, no se preocupó por las provincias, prácticamente gobernó para la ciudad. Nosotros hicimos un par de empréstitos, sería pues hoy en día pedir un préstamo a la banca internacional, en aquella época le denominaban empréstitos. Nosotros pedimos un empréstito en el año 22 a través del doctor Sea en Inglaterra. Sea pues tampoco era un hombre, no era un tiburón, y lo mandamos a nadar en aguas llenas de tiburones con judíos de la banca de la de la alta sociedad financiera londinense, y se lo comieron, le dieron un gato por liebre, el hombre firmó y pidió 2 millones de libras esterlinas y terminó recibiendo 200.000 y lo demás se lo quitaron. Cosas así pasaron. Entonces cuando este dinero llega a manos de la administración, pues prácticamente eso pasó 2 veces. Luego, en el año 24, se envió otra comisión. Esta no fue tan escandalosa, pero también ahí hubo pérdida de dinero, los intereses, la deuda, después no había con qué pagar. Hay algo muy importante. Una de las cosas, sobre todo, se dio una corriente en la ciudad de Valencia. Los valencianos siempre bochinchosos, y luego se le pegaron los caraqueños que no se quedan atrás, donde acusaban por medio de la prensa a Santander de malos manejos administrativos, de que se robó la plata del empréstito, de corrupción. Eso es falso. Eso es falso y está comprobado históricamente que Santander no se robó ni un centavo. Si algo tenía el hombre, que era honrado, en términos administrativos de dinero, ¿no? Nunca se le pudo comprobar, hay estudios, se han hecho análisis, todo eso existe, todo eso está en los archivos de la Nación, sobre todo en Bogotá. Están el detalle de los gastos del empréstito. En la biblioteca virtual Elia Urbina hay un par de libros del empréstito donde está todo desglosado, en qué se gastó cada centavo que entró al país de esos dineros del empréstito. Así que no hubo, pues prácticamente corrupción durante la administración de Santander, que puede ser que haya favorecido a unos por encima de otros, eso es otra cosa. Que puede ser que gastó dinero innecesario, eso es otra cosa. Esas cosas ocurrieron. Uno de los grandes defectos de la administración de Santander fue que todos los días nombraba a alguien. Santander es como lo que llaman hoy en día el padre del Estado monstruoso. Creó 40 ministerios, entonces nombraba un juez allá en Casanare, le metía al juez un secretario, un subsecretario, una administradora, una secretaria, y nombraba 5 o 10 personas allá en un pueblo donde habían 30 habitantes. Nombraba un gobernador, entonces le ponía secretaria, le ponía todo, y todos esos son sueldos que salían del Estado. Entonces, burocratizó el Estado. La primera administración que empezó a burocratizar fue la primera. Y de ahí venimos con la herencia, nunca dejamos la herencia aparte. Entonces, efectivamente, esos son errores que nos costaron dinero. El dinero del empréstito se dilapidó prácticamente en pagar los sueldos de los funcionarios, de los militares retirados, de los héroes de guerra. Bolívar no paraba de pedir dinero desde el sur para continuar la campaña libertadora en el Perú y en Bolivia, y había que enviarle dinero, había que enviarle recursos, había que enviarle habitualla, había que enviarle soldados. Todo lo que el libertador pedía, que no paraba de pedir, también tuvo que manejarlo Santander. A veces no tenía que decirle que no.
Eso traía grandes consecuencias porque si tú estás en una guerra, lo que tú más necesitas es que tu Estado te respalde y te envíe los recursos. Alemania, ¿por qué Alemania pierde en Stalingrado? Alemania pierde en Stalingrado porque se quedaron sin recursos. El gordo sinvergüenza de Goering, con su Luftwaffe, no pudo seguir suministrándole al cuarto ejército de Paulus suministros y se quedaron sin balas, se quedaron sin combustible, se quedaron sin suministros y los rusos se lo comieron vivo. Ese fue el gran desastre de Stalingrado, la falta de recursos. Bueno, a Bolívar prácticamente le pasa lo mismo. Santander le pedía 2.000 soldados, Santander le enviaba 300. Él pedía 30.000 pesos, Santander le enviaba 500. Pero entonces hay que analizar el por qué. Porque no había dinero también, porque así como Bolívar le pedía dinero de la guerra para libertar Bolivia y Perú, los agricultores de Caracas le pedían, los mineros del estado Sucre le pedían, los criadores de ganado de los llanos apureños y el Casanare también le pedían. Entonces prácticamente no sabe, o pago le pago la guerra a Bolívar o dejo que la gente se muera de hambre, ¿no? Esas son situaciones en las cuales tú te tienes que poner antes de criticar al hombre. No que Santander no le mandaba recursos a Bolívar porque le tenía envidia. Yo escuché esta barbaridad de algunos historiadores pusilánimes decía esta tontería. ¡Qué envidia! Que no le enviaba dinero porque Bolívar estaba ganando la guerra en el sur y Sucre y estaban ganando medallas y se estaban haciendo famosos y él tenía una envidia porque él estaba sentado en una poltrona en Bogotá y él no le reconocía a nadie nada. ¿Eso? ¿En serio? ¿Es verdad? Es que te cuento chavista esto. ¿De dónde sacaste esto? Eso es falso. Eso es novelizar la historia. Ese tipo de cosas no pasaron. Y está en las cartas, y está en los libros, que Bolívar se molestaba porque Santander no le mandaba los recursos, bueno, eso es otra cosa. Que Manuela le metía cizañas a Bolívar porque Santander, eso es otra cosa. Pero pónganse en los pies del hombre. Cuando tú te pones en los pies del hombre, entonces tú ahí es que vas a entender, no, el hombre no le podía mandar 2.000 hombres a Bolívar porque mandó a Páez a que reclutara gente en Caracas y los caraqueños se amotinaron. Entonces Páez no podía reclutar gente y ahí empezó los problemas del año 26 con la fulana recluta aquella que hizo Páez. Entonces cuando Santander recibía la correspondencia de los gobernadores de los estados, decía, mira, aquí la gente no quiere ir para la recluta. Estamos obligando a la gente a la fuerza, nos estamos metiendo en problemas con el síndico procurador, con el cura, con la familia, nos hicieron aquí, nos enviaron unas cartas, entonces no había gente. Entonces nadie quería ir a pelear al Perú. Pero esto no lo dicen los historiadores. Los historiadores dicen, no, Santander no le quería mandar gente a Bolívar. Pero cómo tú ibas allá a Apure, cómo ibas a la Vela de Coro, cómo ibas a Falcón, cómo ibas a Cumaná, cómo ibas a Niquitao, cómo ibas a la Mesa de Nujeque, cómo ibas a Cartagena, cómo ibas al Yopal y le decías a las madres, deme su último hijo que le queda, porque ya el esposo y los otros 3 hijos los había perdido en la guerra de independencia, deme el hijo que le queda que tiene que ir a pelear una guerra en el Perú. ¿En serio la mamá te lo va a dar? Esas cosas no lo dicen los historiadores. No es que el vicepresidente no le quería mandar a Bolívar los soldados, es que se le hacía muy difícil conseguir los soldados. Esos son partes de la historia que poco se hablan, de las cuales no se dice nada, y lo que se dice es que Santander era el malo de la partida y tenía envidia a Bolívar. Eso es totalmente falso. Luego de toda esta situación administrativa, entonces empiezan los conflictos. ¿Cuándo empiezan los conflictos internos entre las provincias con Santander? Muy fácil. Cuando empiezan los conflictos con cualquier gobernante, en cualquier parte del mundo, en cualquier época, cuando se acaba el dinero. Mientras gozamos de las bondades del dinero de los empréstitos, la popularidad de Santander medianamente se mantuvo. La estabilidad de la nación medianamente se mantuvo, porque había dinero para enviar a las provincias. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el dinero de los empréstitos? Cuando ya no queda nada, cuando las arcas están vacías. Cuando Coro llama y dice, mira, necesitamos dinero. Cuando Maracaibo llama, mira, necesitamos dinero. Cuando Alazuay, cuando Cuenca, cuando Loja, cuando Cartagena piden y no le mandan porque no hay.
Ay, es un corrupto. Santander se robó, claro, porque es que él está allá en Bogotá y él se olvidó de nosotros. Es que estos neogranadinos, ellos le tienen rabia, ellos no nos mandan a nosotros porque nosotros somos valencianos y él nos odia. Más de lo mismo. ¿De dónde te va a mandar si no hay? Entonces, aquí entramos otra vez en lo que dije antes. Santander era un hombre sin la experiencia administrativa para afrontar un gobierno y cometió errores. Pero cometió errores no porque era un hombre perverso, porque era un hombre malvado. Santander tenía miles de defectos, pero ese no. Cometió errores porque no lo sabía y porque no tenía otro ente como el Congreso, por ejemplo, porque el Congreso le aprobaba todo. ¿Qué demuestra que el Congreso le aprobaba todo? Que el Congreso tampoco sabía. Todos estos muchachos eran, todas estas personas, todos eran abogados, leguleyos. La mayoría de los que estaban en el Congreso eran unos abogados leguleyos, ninguno era hombre de grandes fortunas y ninguno le tocó administrar un rancho, administrar una finca, que más o menos tuviera alguna noción. Decir, mira, no nombre tanto gobernador, no nombre tanto funcionario público, porque se nos va a ir el dinero, el poco dinero que tenemos se nos va a ir en salario. ¿Eh? Entonces, esa política de Estado no funcionó. ¿Qué pasa? Cuando Bolívar regresa de la guerra y se encuentra con esta catástrofe, al hombre le dio un suponcio. Ahí fue que se enfermó. Bolívar se terminó de agravar su problema pulmonar cuando regresó del Perú y se encontró con el desastre que había y pues también la tomó con Santander. Pero, espérate, tú no pusiste a Santander ahí. Ahí lo puso un Congreso. Él fue electo por voto popular, por el voto del Congreso igual que tú. Y en la segunda elección que hubo, si mal no recuerdo, en el año 24, también ganó las elecciones. De hecho, arrasó con los votos de todas las provincias, excepto la provincia de Venezuela, que no es Venezuela como la conocemos hoy en día. La provincia de Venezuela era Caracas, Valencia, San Carlos, Guárico, Aragua. Esa parte central era lo que se conocía como la provincia de Venezuela. Ahí lo ganó Santander, porque ahí estaba Valencia y Caracas que le tenían bronca a Santander. Pero en el resto del país, en Sucre arrasó. El general Bermúdez le mandó una carta felicitándolo porque ganó todos los votos en Oriente. Entonces, no podemos otra vez juzgar a la gente que está en un cargo público si no conocemos la dimensión de su gestión. Si no nos ponemos en los pies de esta persona y podemos entender medianamente todas las situaciones que le tocó sortear y todos los problemas y todas las inexperiencias para lograr sacar adelante el proyecto de nación que acabamos de crear. Entonces, más o menos, la gente que me escucha dirá que yo estoy defendiendo a Santander. Otra vez, yo no defiendo a nadie. A mí, de hecho, Santander ni me simpatiza mucho. Pero hay que ser justos. Hay que evaluar las cosas como son. Si bien es cierto que el hombre se le puede excusar muchas cosas, hay otras que no. Una vez que regresa Bolívar a hacerse cargo del poder, se despierta el Santander malo, el Santander perverso, si se quiere. Como dije antes, era un hombre de una personalidad muy complicada. De hecho, no hay una biografía, ¿saben? No existe una biografía oficial de Santander. Si tú buscas en los libros, en la historia de nuestros países, no hay. Una biografía que se considera oficial de Santander no hay. Esto tiene explicación. Santander antes de morir destruyó todos sus documentos. Mandó a quemar todo. No quedó nada. Sus cartas, los documentos de Estado, todo lo que tenía, lo quemó. Por ende, no hay forma de hacerle un seguimiento que venga de él, como una especie de autobiografía, como una especie de biografía certificada basada en sus propios documentos. Eso no se puede hacer. Y si sale por ahí algún libro, es fake, es falso. Porque no hay un legado de documentos de Santander como si lo hay de otros próceres. Y lo que conocemos de Santander lo conocemos por referencia de algunas otras biografías, por algunas cartas que él envió y quedó en poder de otras personas, por la prensa de la época, por la Gaceta, por referencias de otras biografías y otros libros.
es que más o menos podemos hacernos una idea de Santander. El Santander, hablamos del Santander político, el Santander administrador vicepresidente, pero el Santander hombre era un sinvergüenza, era un mujeriego, igual que Bolívar, igual que muchos de nosotros. Le gustaba el guachafite, le gustaban las mujeres y andaba emparrandado todo el tiempo con mujeres por aquí y por allá. Así que los llaneros que lo consideraban que era afeminado estaban bien equivocados, porque este tipo de afeminado no tenía nada. Este tipo se raspó, la mitad de Bogotá se la raspó. El tipo era un galancito. Estuvo de noviazgo muchos años con una de las mujeres más bellas del país, las hermanas Ibáñez. Las hermanas Ibáñez eran, no sé, como la Legión del Mal, algo así, un clan de mujeres bellas en Colombia, por donde todos los hombres importantes pasaron y se enamoraron de ellas. Bolívar tuvo Juju con una de ellas, el general Plaza, bueno, Santander estaba con una de ellas, de hecho era casada, mandó al pobre esposo como cónsul en otro país para quedarse con ella. Una tramoya de historias de amores y amoríos de pasillo en Bogotá durante todos esos años, ¿no? Y pues Santander vivía, sí, prácticamente en una burbuja de la alta sociedad de la época, rodeado pues de gente de la alta sociedad, un hombre cómodo, un hombre que se pavoneaba, tenía un ego al grado plus ultra. Y cuando regresa Bolívar, todo esto, pues lamentablemente se activó. Bolívar empieza a pedir cuentas, empieza a examinar todas las acciones que hizo el vicepresidente y esto no terminó bien. Esto terminó mal, empezaron las enemistades, empezaron las rencillas, empezaron los conflictos. Santander no se quedaba callado. Santander no era, como dije antes, cuando era soldado, no se le quedaba callado a su oficial superior, ahora que tenía el poder en las manos, mucho menos. Era lo que llaman un contestón, que no se queda callado, la mamá lo regaña y él contesta, él revira, un revirón. Bueno, así era Santander. Y por supuesto el otro, que venía endiosado del Perú, donde era muy señor de la mitad del continente, pues no le gustó. Entonces, hubieron así muchos conflictos. Bolívar descubrió cualquier cantidad de irregularidades, ojo, no corrupción, irregularidades en los procesos administrativos, gente que había cobrado más, el Congreso que había aprobado leyes absurdas, encontró así una flota de buques varada en Cartagena. Cada flota, los buques ni siquiera navegaron, pero tenían capitanes y tenían cocineros y tenían oficiales y que cobraban sueldos. Prácticamente cuando Bolívar se sentó en la mesa de presidente, lo único que vio fue rojo por todos lados, ¿no? Luego se tiene que ir a Caracas. Santander se queda otra vez por poco tiempo en el poder, mientras que Bolívar va a Caracas a suavizar a Páez, a perdonar a todos aquellos conspiradores de Caracas y Valencia. Y se dan los sucesos del Perú. Santander se pone del lado de los revoltosos de la división auxiliar del Perú. Esto le crea otro inconveniente con Bolívar y a la final termina fuera del cargo. Luego viene la gran convención. En la gran convención, pues, Santander ya saca lo peor de sí. Esa arrogancia, esa vanidad que tenía, uh, esa, ese grupo que lo rodeaba de aduladores y la Ibáñez, que era toda una cuaima, sacaron lo peor de él. Le metían cizañas, que Bolívar viene a quitarte todo lo que tú has logrado. Tú sabes, siempre los papistas terminan siendo más papas que el propio papa. Los aduladores, el cortejo siempre termina siendo más radical que el mismo cortejado. Eso sucedió. Toda esta gente que rodeaba a Santander, Azuero, Florentino González, Vargas Tejada, Las Ibáñez, toda esta gente terminó por nublarle la mente, y él de por sí era un hombre soberbio, un hombre petulante, un hombre que vivía de las apariencias, que vivía del qué dirán.
Él estaba molesto no porque lo echaron, sino porque lo que iba a decir la gente alrededor. Él estaba molesto no porque lo hicieron a un lado, sino porque ahora la gente lo iba a mirar diferente, que son los grandes defectos que tienen aquellos que viven del que dirán y de las apariencias. Esto le pasó al vicepresidente, esto lo precipitó por el abismo de la abyección, el oprobio, y terminó por conspirar en contra de la vida del Libertador. Al fracasar la gran convención en Ocaña, en donde prácticamente querían despedazar la República, esto fracasa, Bolívar es nombrado dictador para apaciguar las tormentas que habían en los diferentes departamentos, y un grupo de muchachos alebrestados y bochinchosos pretendió conspirar y cometer magnicidio en contra de la vida del Libertador. ¿Qué ocurre? Que se suponía que el que estaba detrás de esto era Santander. Sin embargo, esto nunca se pudo probar. Todos los conjurados, como se le llamó, de la noche septembrina, que declararon ante el tribunal encabezado por Rafael Urdaneta y por Córdoba, dos generales de alta graduación, quienes fueron los que encabezaban Pueblo de Guerra, ninguno delató a Santander. Los presionaron, les preguntaron, en los careos los pusieron frente a frente y nadie vendió a Santander. Ninguno dijo que Santander sabía. Hasta que dieron con uno de los cabecillas. Este cabecilla, o gran sinvergüenza de la historia, Pedro Carujo, fue el que dijo que Santander conocía, que no estaba 100% al tanto, pero que sí estaba informado del atentado. Esta declaración de Pedro Carujo fue la que hizo que Santander pues se le siguiese un juicio, porque él estuvo detenido de manera preventiva, pero no había pruebas. De hecho, estuvieron a punto de soltarlo hasta que capturaron a Carujo, que lo capturaron mucho tiempo después porque estuvo escondido por allá en una iglesia. Carujo fue el que lo delata. Sin embargo, no había suficientes evidencias, porque lo que Carujo dice es que él sabía, pero no sabía los pormenores ni los detalles. Sabía de la conspiración, prácticamente fue lo que dice Carujo. Entonces, el Consejo de Guerra lo condena a muerte. Urdaneta, José María Córdoba, Restrepo, Revenga, Castillo y Rada, el Consejo de Guerra y el Consejo de Ministros lo condenan a muerte. Sin embargo, algunos voceros del Consejo de Ministros le aconsejan al Libertador que no es conveniente pasar por las armas a un hombre como Santander, porque es una figura que ha estado al frente de la administración, porque le dieron cualquier cantidad de motivos. Bolívar analiza la situación y aceptó pues los consejos de su Consejo de Ministros, y él mismo pues dentro de su nobleza, de esa nobleza tan grande que tenía este hombre, le perdonó la vida a Santander y lo condenó al exilio. Lo mandan al exilio y sale de la República. De esta manera Santander salva la vida. Ya luego, pues, al morir Bolívar, él regresaría ya para el año 32 y volvería a ser presidente, ahora presidente pues de la Nueva Granada, ya disuelta Colombia. Pero en fin, hay muchas cosas de este hombre que la gente juzga erróneamente, que la gente condena, que señala. Yo escuché en estos días un bobo historiador. No, es que Santander le tenía rabia porque era venezolano. Señor, yo le voy a contar una cosa. El concepto de nación no existía para la época. Si usted lee las comunicaciones, las cartas, el mismo Libertador, en sus discursos se presentaba: yo soy Simón Bolívar, oriundo de Caracas. Porque no había un concepto de la nacionalidad venezolana. Venezuela, ese concepto que hoy en día tenemos en estos años, ya evolucionada la sociedad y con teléfonos inteligentes, el concepto de nación sí existe. Yo soy colombiano, yo soy uruguayo y me corto las venas por Uruguay, y todos los que somos uruguayos y todos los rusos y los norteamericanos. El concepto de nación es algo que ya tenemos arraigado, que ya se ha estudiado, que lleva 3000 años desde el Imperio Romano se ha estudiado, y ahora sí hay un concepto. Cada ser humano
se siente que pertenece a una nacionalidad, se siente parte de eso y lo defiende a capa y espada y está representado por una bandera, por un escudo, por un himno nacional, por unas costumbres, una tradición. Eso no existía todavía hasta casi empezando el siglo XX. Eso no existía. Nosotros éramos una colonia española y el 80% de los americanos desde el Río Grande hacia abajo se consideraban súbditos del rey de España. Tú agarrabas a cualquier mortal en cualquier parte del continente americano y le preguntabas, señor, ¿usted qué es? Y si yo soy súbdito del rey de España. Los mantuanos, tú le preguntabas, ¿qué eres? Dicen, somos españoles. Porque ese era el concepto de nacionalidad que había. Venimos de 300 años, 3 siglos de ser súbditos de España. Eso no se corta de la noche a la mañana y me pasa un switch y dice, no, ya no soy súbdito de España, ahora soy ecuatoriano. Ni siquiera existía el Ecuador, era el reino de Quito. Ni siquiera existía Venezuela, era la Capitanía General de Venezuela. Venezuela como tal, ¿cuánto duró? ¿La Primera República, la Segunda República? No hubo tiempo de crear una nacionalidad venezolana porque primero llegó, se acabó la Primera República con Bowen, luego llegó Monteverde, acabó con todo y no hubo tiempo ni siquiera de formar una nación. Entonces es un error garrafal pretender que aquellos hombres se odiaban entre sí porque era venezolano, era colombiano, era ecuatoriano. Eso es una barbaridad histórica. No existía concepto de nación. La mayoría, otra vez, de estos hombres eran súbditos del rey de España, punto. Hasta que poco a poco, con el pasar de los años, incluso después que se disolvió Colombia, es que ya cada entidad empezó a formar su concepto de nación y ahí empezó ya luego en Venezuela hasta Guzmán Blanco, más o menos por ahí, por Guzmán Blanco, es que se empezó a hablar de la nacionalidad y es que la gente ya medianamente empezó a entender el tema de la nacionalidad venezolana. Porque después de que se separó Colombia, después que Páez separa Venezuela de Colombia, lo que vienen son 100 años de guerra civil. Y tampoco hubo tiempo de conformar una nación, porque lo que había era sangre y muertos, desde Cumaná hasta el Táchira. Entonces, no tiene sentido hablar del sentimiento de nación, y mucho menos de te voy a odiar porque tú eres de allá y yo de aquí. Eso es algo. Yo le escribí en estos días a un historiador por ahí eso. Le digo, mira, vamos a suponer que sea verdad. Vamos a suponer que hay un concepto de nación. Y que de verdad hay odio. ¿Cuál es el deber de nosotros cuál es el deber de ustedes como historiadores? ¿Por qué tienes que sacarlo a colación? ¿Por qué? Deja eso. Échale tierra. Colabora con las generaciones futuras. No exaltes lo malo de la historia. Tápalo, entiérralo, échale tierrita. Donde tú veas que, mira, es que aquel colombiano se peleó con el ecuatoriano y el ecuatoriano con el venezolano. Échale tierrita, tápalo. Porque nosotros lo que debemos legarle a las generaciones futuras es la integración, la unión. Ojalá algún día Colombia resurja de su ceniza, dejemos de ser 3 naciones bananeras y volvamos a ser una república pujante, importante, que brille como Sirio en el concierto de naciones. Porque con 3 naciones bananeras, mira lo que somos y mira lo que nos hemos convertido. Cada otra nación del mundo nos ataca, nos quitaron territorio. Brasil nos robó, la Guyana nos robó, Perú nos robó. ¿Por qué? Porque éramos débiles. Hubiésemos Estados Unidos, no nos pasa eso. Los brasileños no iban a venir a atacar a una nación tan poderosa como Colombia para quitarle un pedazo de selva. Entonces, estas son cosas que debemos aprender y que debemos dominar. No existía esa enemistad que Santander odiaba a los venezolanos. Santander no nos mandaba el dinero porque él no quería nada con Venezuela. Ese hombre tenía un odio. Otra vez escuché por allá a otro diciendo, es que el general venezolano, y afinca el acento en venezolano, Sucre, mató un gentío en Pasto, la Navidad Negra de Pasto, porque el general venezolano, brother, explícame por qué tienes que decir el general venezolano. Primero es un error garrafal, porque Sucre
para esa época, para el contexto en que vivió, no era venezolano. Era cumanés. Otra vez, no había sentido de patria, de nación. Sucre era cumanés, era de Oriente, era de la provincia de Oriente. Venezuela para esa época era Valencia, Carabobo, Aragua, Miranda, parte del Guárico y parte de San Carlos. Eso es lo que era el departamento de Venezuela, el departamento del centro de lo que hoy en día es Venezuela. Entonces, Sucre no era de Valencia, Sucre no era de Caracas, por ende no era venezolano. Ojo, para la época, estoy hablando de 1822-23. Estos historiadores se ensañan y acentúan, es que él era venezolano. No era venezolano, brother, era colombiano. En esa época todos éramos colombianos. O sea, el hombre te narra la historia como para que el que escuche entienda de que sí, que fue porque él mató al gentío en Pasto en Colombia porque era venezolano, porque lo mandó el gobierno de Venezuela que viniera a Colombia y matara a un gentío. Eso es lo que él quiere expresar, eso es lo que eso es lo que quiere, él quiere que la gente entienda. Y eso se llama malversación de la historia, eso se llama maldad, aparte de ignorancia. Porque no hubo un gobierno venezolano que mandara al general Sucre a Colombia, a la Nueva Granada, a que matara a la gente en Pasto. Eso no tiene ni, no make sense. Entonces tenemos que interpretar la historia como es y llamar a cada cosa por su nombre. Entonces, no defendemos a Santander. Otra vez, a mí personalmente no me cae la figura del vicepresidente, de lo poco que sé de él, no me cuadra. Pero tampoco le tengo tirria ni siento ninguna animadversión por él. Todo lo contrario, le estoy agradecido por todas sus gestiones, porque no todo fue malo, y le perdono las cosas malas porque sé, y no sé, aunque no lo conocí porque no estuve ahí, pero hay algo que me dice que el tipo era medianamente honrado y que pecó de inocente, pecó de falta de experiencia. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Ahora, que luego se fue en contra de Bolívar y que luego su ambición política y su egocentrismo y su pavonería como un pavo real lo extraviaron, eso es otra cosa. Es totalmente diferente, pero eso es ya a nivel personal en contra del Libertador. No en contra de las instituciones ni en contra del Estado. Porque una cosa es cuando un funcionario público es malo para el Estado y para la gente, que cuando tiene un problema personal con algún otro funcionario. Esas son cosas totalmente diferentes. Tenemos el Santander público, que podríamos evaluar como medianamente bueno e inexperto, y tenemos el Santander privado, ya cuando entra en problemas con Bolívar, que eso es otra cosa que no viene al caso. De manera que, pues, esto es lo que podemos conversar hoy un poquito sobre el general Francisco de Paula Santander. Le llaman el hombre de las leyes. El hombre de las leyes se lo puso Bolívar. Ahora bien, no es porque era el hombre de las leyes. Eso está escrito por ahí en alguna carta de Oleari. Era manera de burla. Porque como que Santander era leguleyo y todo el tiempo le esgrimía leyes a Bolívar, y cuando discutían él le sacaba el artículo 24-4 de la ley no sé cuál. Tú eres el hombre de las leyes. Todos los tuyos, los caraqueños somos bochinchosos. Bolívar era caraqueño y Bolívar era bochinchoso. Y a todo el mundo le ponía sobrenombre, le decía Casandro. Ahí viene Casandro. Se burlaban entre los generales que decían Casandro, el mismo Casandro de Alejandro Hernández a Santander. El hombre de las leyes no es un título que le puso Bolívar a Santander porque de verdad era el representante de las leyes, porque Santander muchas veces se pasó las leyes por encima. Era una ironía, ¿no? Realmente era una ironía el hombre de las leyes. Y bueno, ya para terminar, el veredicto final sobre Santander, el veredicto que, mira, le cierra la boca a los historiadores, a los comentaristas, y el que deja a todo el mundo en su lugar, lo dio Bolívar. Y creo
que si hay alguien que tenía la autoridad moral y la autoridad de todo tipo para expresar una opinión y dejar en claro quién era Santander, ese era el libertador. Y Bolívar, en una de las últimas cartas que escribió antes de morir, le dice a Urdaneta: el no habernos compuesto con Santander nos perdió a todos. Listo. No hay más nada que decir. El que quiera juzgar a Santander, interprete esas palabras. Lo demás es cuento de camino. Y que las estrellas las guíen y los guíen hacia un nuevo amanecer.